Hermanos amados, así de pie como estamos, por favor le invito a que tome su Biblia. Vamos a ir al libro de Ageos. Libro del profeta Ageo. Vamos a tomar el capítulo 2. Vamos a leer el verso 2 al 4. Gloria a Dios. Ageos capítulo 2, verso 2 al 4. Gracias, Señor. No es muy fácil de encontrarlo, ¿no? Está entre Sofonía y Zacarías, hermano. Está allá en el Viejo Testamento. No siempre leemos así pasajes del Viejo Testamento, pero hoy queremos hablar algo muy importante para la iglesia. Capítulo 2, verso 2, libro de Ageos, damos lectura a esta palabra, lo hacemos como siempre, todos juntos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor: habla ahora a Zorobabel, hijo de Josatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová de los... Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobre ánimo el pueblo, todos de la tierra, dice Jehová. Trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, decíamos que vamos a ver esto que nos dice la Escritura, que es muy importante para la iglesia del Señor y no todos lo tienen en cuenta. Y estamos hablando, hermanos, de la restauración. Es un tiempo que nosotros vemos en la condición que está la iglesia. Es un tiempo donde, hermanos, no hace falta ser muy sabio o tener un gran crecimiento para ver, hermano, cómo el mundo se ha introducido adentro de las congregaciones. Nosotros tenemos que tomar conciencia del tiempo que queda y el trabajo que tenemos para con la iglesia y para con el mundo. El llamado, como dijo Pablo, es la restauración a la iglesia, hermano, y llevarle la palabra a aquellos que son escogidos, que están allá afuera, y algunos están arruinados, hermanos amados, en vicio, en delitos y pecados y haciendo cosas tan horribles, pero el Señor conoce a los que son suyos, amén. Y va a enviar a aquellos que ha preparado, a aquellos los cuales han sido instruidos con sana palabra, para que, hermano, en ese despertar que el Señor va a dar a la iglesia en estos tiempos finales, pueda verdaderamente llevarse a cabo lo que siempre enseñamos, la gran cosecha. Estamos a punto, hermanos amados, de que eso tiene que darse un inicio dentro de la iglesia, porque no descartemos que está la gran cosecha y después la cosecha final. Ahí ya la gente viene y cree para ser salva. Ya no hay tiempo para perfeccionar a esas personas. Pero nosotros, hermanos, que tenemos algún tiempito dentro de la iglesia, tenemos que entender que el Señor ha estado con nosotros, llevándonos, ministrándonos, y a lo largo del tiempo hay cosas que Él ha dejado bien trazadas. Hablo de cosas espirituales dentro de nosotros. Y miramos nosotros que lo que representaba, hermanos amados, el templo en la antigüedad, hoy nosotros sabemos que nosotros somos ese templo, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Amén. En el tiempo antiguo, hermanos, sabemos que ya en el tiempo de David, el Señor tenía en sus planes el poder, hermano, edificar aquel templo donde los israelitas tenían que ir a adorar. Pero como era una persona de guerra, David era una persona que había derramado sangre, hermanos, Dios, nosotros conocemos la historia, que no le permitió a él hacerlo, sino a su hijo Salomón. Amén. Y ahí nos cuenta la Escritura cómo venían los judíos de todos lados y traían, hermano, todas cosas de valor para construir, hermano, ese templo. Hasta que a un punto los tuvo que frenar Salomón y le decía:
decía que cesaran de traer las cosas, porque si algo tenían bien claro los judíos, sabían ellos que darle a Dios para ellos no era ninguna pérdida, era que se les iba a multiplicar las bendiciones en sus vidas. Por eso vio que hasta el día de hoy nosotros vemos que no hay un judío que tenga una necesidad. Los tipos siembran algo y sale, venden algo y se multiplica. Y vemos los grandes lugares de comercio, la mayoría, todo de ellos. Él dijo que ellos iban a estar por cabeza y no por cola. Amén. Siempre, hermano, esa bendición de Dios se ha mantenido firme, hermanos, para con ellos. Bueno, en esa época tenían que hacer ese templo. Nosotros conocemos, hermano, la gloria que se tuvo, cómo restauró todos los sacrificios, los holocaustos y todas las cosas que se hacían, hermanos, a través de todo lo que la Escritura nos enseña. Pero acá en este tiempo, volvemos al tiempo acá de Gedeón, hermano, podemos ver que todo ese templo que se había hecho estaba arruinado. Estaba, hermano, desparcido los judíos por diferentes lugares, por situaciones que ellos habían pasado. A tal punto que en un periodo sabemos que vino el rey Nabucodonosor y los llevó cautivo por 70 años. Amén. Y ahí el pueblo estaba en ruina. Todo estaba, hermano, deshecho. Y era, hermano, un tiempo que había llegado para que se reconstruyera ese templo. Y este tiempo de Ageo era contemporáneo de Nehemías, hermanos, del rey Darío en su segundo mandato, en su segundo año de mandato, dice la Escritura, de que había, hermanos, ya en la mente del Señor esa restauración al templo. Y nosotros entendemos, hermanos, que la iglesia, hablando de nosotros, hermanos, vemos que a partir de la iglesia primitiva, sabiendo nosotros la obra de estos hombres de Dios, este llevar del Espíritu Santo y todas aquellas cosas que nos muestra qué tanta gloria trajo, hermanos amados, y cómo los hermanos eran y cómo compartían y cómo tenían las cosas en común y cómo oraban juntos y todos los milagros, hermanos, nosotros miramos que todo eso terminó siendo la iglesia en Roma. Quiere decir que toda esa santidad, todo ese poderío se fue perdiendo, hermanos amados, hasta que todo eso se destruyó. Ahora miramos, se hizo un templo, trajo una gloria, una bendición de Dios. Después, hermano, por la condición de los israelitas, tuvieron que ser llevados cautivos, pasaron un montón de situaciones y todas aquellas cosas se disiparon. Ahora miramos nosotros, hermano, cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí en sus primeros capítulos, que nos muestra y nos relata cómo era la iglesia primitiva, y nosotros miramos la iglesia hoy y podemos decir está de la misma manera que estuvo aquel templo que construyó Salomón. Arruinado. ¿Por qué? Porque pasaron el tiempo en la iglesia primitiva, hermanos amados, que era gente que se convertía sabiendo que aún hasta corría riesgo su propia vida, hermano, y los que se convertían estaban convertidos de verdad. Entendían, hermanos, que le pasaban cuantas cosas, como nos cuenta la historia, que morían ahí en los circos los leones, comidos por los leones y todo, y dice que morían las familias enteras abrazados cantando himnos al Señor. Gente de Dios verdaderamente. Pero todo ese poderío se perdió cuando dijo, bueno, listo, no los perseguimos más, ahora vamos a ser todos cristianos. Ese Tito que fue inspirado por el mismo diablo para poder introducir. Y así fue como se metió el mundo en la iglesia y terminado allá, arrodillado, hermanos, frente de los ídolos. Cuando miramos todo esto y decimos, ahora entendemos por qué la iglesia se ha metido en el mundo. Y vemos que Pablo dijo que iban a introducir encubiertamente herejías destructoras. Y ahora ya no son encubiertamente, ahora abiertamente se hacen cosas adentro de las congregaciones que ni siquiera tienen un fundamento en la Escritura. Hacen y deshacen como mejor les parece. Entonces decimos, miren en la condición que se encuentra hoy la iglesia. Y en aquel momento hemos tomado esta palabra y dice, ahora, escuchen bien la palabra, ahora Zorobabel, hijo de Josatiel, gobernador de Judá, y dice a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. ¿A quién despierta el Señor, hermanos amados? Al gobernador y al sumo sacerdote, o sea, los líderes religiosos. ¿Cuántos están prestando atención? Cuando los despierta a ellos, hermanos amados, nosotros vamos a observar a través de la Escritura que a quienes Él despertó, a los que llamó.
Nosotros entendemos hoy, hermanos, por la palabra que el Señor nos hace entender que Dios tiene que despertar. Hay muchos hombres de Dios que Él ha llamado. No estoy hablando de aquellos que se ponen solos o que tienen un diploma porque fueron a estudiar a un instituto o porque fulanito le dijo vos ahora sos esto o sos aquello. Estamos hablando de aquellos que realmente tienen dones espirituales adentro de ellos porque Dios los ha llamado. Esa gente, hermanos amados, van a sentir lo que sintió Zorobabel, Josatiel y Josué, hermano, y toda esta gente de Dios que en su tiempo fueron convocados por el Señor para la restauración del templo. Entendemos que hoy en estos tiempos finales, así, hermanos amados, como el apóstol Pablo enseña que hay un remanente escogido por gracia, un remanente que Él los tiene ahí y que, hermanos, no se han doblado sus rodillas delante de la plata, ni del mundo, ni de las personas, sino que se han mantenido íntegros para Dios y que saben que si su amado les da alguna directiva, ahí están para obedecerla. Y eso es lo que nosotros queremos que se llegue a entender, y vamos a entender ahora por qué es que Dios nos ha hecho pasar tantas cosas y tantas situaciones y tantos problemas que a veces hasta da ganas de irse y de quedarse y de bajar los brazos, y empezamos a escarbar un montón de cosas, pero hay algo que podemos sacar en limpio. Nada de eso nos ha frenado porque hoy estamos aquí. Él sabe sostener a lo suyo, Él sabe guardar a lo suyo, Él sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Él sabe, hermano, hacia dónde nos está llevando y hacia dónde vamos a llegar cada uno de los que hemos creído en Él. Por eso tiene que entender usted que Dios nos hizo sin retroceso. También tiene que entender usted por qué son las exigencias: a que cambie, a que tome la palabra, a que viva la palabra, a que crea la palabra, a que ande conforme la palabra. Porque esto es una vida que el Señor pagó el precio. Por eso vamos a traer a memoria ahora al participar de su cuerpo y de su sangre, cuando Él compró todo esto, hermanos amados, y tuvo que vertir su sangre, su cuerpo ser molido, para que nosotros hoy sepamos que no solamente que tenemos la vida eterna, sino que esta vida tiene que ser una realidad. Y cuando la vida que Él pagó el precio se manifieste a favor de esta humanidad, usted va a ver las cosas gloriosas que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros. Usted hoy se sienta ahí sentadito, pero adentro, hermano, de esta caja de barro hay un tesoro que es la vida de Cristo. Y a su nombre. De eso estamos hablando. Ahora decimos, hermano, la iglesia como estuvo el tiempo en aquel entonces, mire usted la condición de la iglesia y va a ver si la iglesia no necesita ser restaurada. Sí, pastor, pero hay una iglesia acá y otra iglesia acá. Ponen iglesia como si fueran kiosquitos, en todos lugares, en todos lados. Pero la pregunta es ¿quién los mandó? La pregunta es si son llamados por Dios. Por eso que tantos hacen de esas cosas y después vemos que al tiempito sabe que dice, no, acá no hay bendición, y lo cierra como si fuera cualquier cosa. La Escritura dice que lo que Él abre nadie lo cierra, y lo que Él cierra nadie lo abre. Amén. Entonces vio como leímos, aunque sabe que tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra. Ahí está el secreto, guardar la palabra. Todo lo que hago está basado en la palabra. Todas las cosas que me suceden lo mido por la palabra. Por eso el salmista dijo, es una lumbrera mi camino. Es una lumbrera. Yo mido las cosas por la palabra, no por el comentario de fulano y de mengano. Porque si yo me caigo en eso afecta a esta naturaleza, afecta. Pero el hombre espiritual se mantiene firme porque fue engendrado en la fe de Jesucristo, en la fe de Jesucristo. La fe me lleva a creer, hermanos amados, lo que los demás no creen. La fe es la que me sostiene, no la opinión de nadie. Que critiquen, que juzguen, que digan, que hagan lo que quieran, ¿qué me interesa? Yo me mantengo firme porque mi amado me dice en su palabra lo que soy y lo que Él quiere que haga y lo que tengo que dejar de hacer para tener una relación más profunda con Él.
¿Se entiende? Entonces miramos esto y decimos, siempre despertó a lo suyo. En toda época. Siempre ha sido así bíblicamente. Por eso estamos citando este pasaje. Y le decía a estos hombres de Dios, hermano, ¿quién ha quedado de vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿No veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Claro, ese lugar que estaba tan glorioso, ese lugar, hermanos, que se hacían tantas cosas preciosa y la bendición de Dios estaba entre ellos. Le dice, ¿quién ha quedado? Se ve que de los judíos había gente anciana que todavía estaba en vida cuando estas cosas habían pasado. Y le dice a esa gente, a los ancianos, hermano, ustedes no se acuerdan lo que esto era. Y ahora fíjense, no es ella como nada. Mire usted ahora la iglesia primitiva lo que fue y vea la iglesia hoy por hoy. Y decimos, no es esta como nada. No es esta, hermanos amados, que ha metido el mundo adentro y salta y baila y hacen tanta estupidez que hasta da vergüenza ajena ver a esa gente lo que hacen. A esa ruina han llevado a la iglesia. A esa ruina han llevado a la iglesia. Y usted me puede decir, sí, pero yo no lo hago, yo no estoy metido ahí, pero somos miembros de un cuerpo, hermano. Y la Biblia dice, sufrí con los que sufren, llorá con los que lloran. Nosotros nos tenemos, hermano, que doler. Son nuestros hermanos. Hay gente que está engañada, la tienen ahí, hermano, sumida en un sueño donde no van a salir, no saben qué hacer para salir porque no conocen otra cosa. Y nosotros vamos a la Escritura y decimos, sí que lo hay. Vio que Pablo dijo que él se contentaba en saber que habían creído en un evangelio diferente, le dice a los de Galacia. Que hay otro evangelio, hermanos amados, sí, el que está en la Escritura, el que es correcto. Él tenía la revelación de Jesucristo, él sabía hacia dónde estaba llevando la iglesia. Pero habían otros que querían conducirlos, que se vuelvan a esclavizar, que se vuelvan a someter bajo la ley, bajo aquellas cosas que nosotros sabemos que no le iba a ayudar. Ahora, ¿dónde queremos llegar con esto? Escuche lo que le dice el verso 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobre ánimo el pueblo y a todo los de la tierra, dice Jehová, trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Cuántos creen que Él está con nosotros? Acá hay dos expresiones que yo quiero rescatar y preste atención. A los que Él llamó, hermanos, le dice, esfuércense. Amén. Hoy nosotros sabemos que Pablo le dice, esfuérzate en la gracia. Y siempre enseñamos que Dios a la carne no le exige nada. No le dice, dale, hacelo, fíjate. Esto no es un ánimo humano. El esfuerzo del cristiano, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, es echar mano a la gracia, el favor inmerecido de Dios para con el hombre, y a través de esa gracia es la capacidad para que el hombre vaya y ejecute cuando éste cree lo que Dios le dice. O sea, es el mismo Dios obrando a favor de aquellos que lo necesitan cuando esto se lo demandan. ¿Se entiende? Ahora, miramos que a este Zorobabel, a Josué, a todos estos hombres de Dios, le dice, esfuércense, esfuércense. Si no hay una restauración ministerial en estos tiempos finales, no va a haber jamás una restauración a la iglesia. Por eso que el diablo, hermano, ha engendrado tantas divisiones. Por eso vio y escucha usted cada cual con su doctrina como si fueran de ellos las enseñanzas que se le trae a la iglesia. Yo conozco una sola, la bíblica, no hay otra. Entonces cuando miramos esto nosotros tenemos que ver, hermanos, que hay gente allá afuera que está mal, que está apartada, que está destruida. Y muchos de esa gente tienen llamados de Dios, hasta ministerios dados por Dios para que puedan verdaderamente edificar a la iglesia. Se han dejado engañar, no le han sabido enseñar, se han dejado llevar, hermano, por los dictados de sus corazones. Y le hablo gente que realmente ha sido llamada por Dios. Hace algunos años atrás hicimos una evangelización allá en el asentamiento donde estábamos nosotros en los grupos, y usted sabe que era un barrio, un asentamiento que recién se estaba empezando a hacer. Vio que hacen todas casitas así bien precarias para poder tener la posesión de una cierta parcela de tierra. Y bueno, y allá había varias de esas casitas cuando ese es un barrio gigante. Ahora está muy apueblado, esto hace varios años atrás.
Y sabe que estábamos predicando con los hermanos del grupo, pasamos por una de esas casitas, había un ombú, vio que el ombú es gigante, tiene así raíces por todo lado, y abajo de ese ombú había un hombre, hermano, todo la ropa sucia, el pelo largo, vio eso ciruja, como decimos nosotros, así estaba mal. Entonces nosotros veníamos así con dos hermanas, y me voy y estábamos predicando casa por casa y me voy me le arrimo así porque no había alambre, nada, y le empecé a hablar de Dios, y este hombre no decía nada, me escuchaba solamente. Y le hablé 5 o 6 minutos, le empecé a hablar, vio, de la salvación, le alcancé un tratado y él solamente escuchaba, me miraba fijamente y no abría la boca. Y ahí cuando él se quedó callado, ahí el Espíritu me dio testimonio que era alguien que conocía a Dios. Y yo le dije, vos entendés de lo que yo te estoy hablando. Vos sabés claramente lo que te estoy diciendo. Y ahí nomás se largó a llorar. Era un pastor apartado. Era un hombre de Dios, hermano. ¿Sabes? Yo me largué a llorar con él. Y ahí estábamos los dos. Y yo digo, Señor amado, mira cómo se encuentra. Ahí lo abracé, ahí nos largamos a llorar. Yo nunca lo había visto. Hermano, y ahí me hizo entender el Espíritu Santo la necesidad que hay. ¿Por qué estás así, hermano? Dios te llamó. ¿Por qué te dejas degradar con el diablo? Tenés la vida de Cristo dentro tuyo. ¿Sabés que al tiempito estaba en una iglesia con corbata, una pinta bárbara tenía? Dios lo restauró, hermano. A eso nos manda Dios. Y usted lo veía así, capaz como que sí, que me voy a arrimar a este, me va a sacar corriendo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, ir a buscar los escogidos. Y le hablo de gente que Dios ha llamado, no esos que dicen tener título y chapean por todo lado. Estamos hablando gente que Él llama. A Él no se le va a escapar uno de esos en estos días finales. Los va a traer, con sus cuerdas de amor los va a traer. Creemos que viene una restauración a la iglesia. Por eso, hermanos amados, la iglesia tiene que ser restaurada. Tiene que ser restaurada, pero Él va a tener que despertar a los suyos para que se esfuercen. Ya no es estar encerrado en 4 paredes. Hay que ir y esparcir, hermanos amados, hablar de esta vida, hablar de nuestro Señor Jesucristo. Querer ir a predicar la palabra como está escrita, porque la necesidad, hermanos, se multiplica y hace falta obrero. La mía es mucha. Los obreros son pocos, siempre van a ser pocos los que se quieran dejar perfeccionar y pasar por donde tienen que pasar para servir. Después están aquellos oidores olvidadizos, después están aquellos que nunca quieren tomar una responsabilidad y siempre están embotados en sus entendimientos, en sus razonamientos, en sus conceptos naturales, pero Dios quiere sacar a la iglesia de ese lugar y llevarlo verdaderamente, hermanos amados, a que tengan esa relación con Él, que lo conozcan a Él. El estar años dentro de la iglesia no le garantiza tener una buena relación con el Señor y tomar directivas del Espíritu Santo y no cuestionar nada y tener un corazón abierto y entender que si su amado ha hablado, no importa y no consulta ni a carne ni a sangre, sino que le obedece a aquel que lo llamó. Eso es lo que nosotros debemos entender. Eso es lo que nosotros, hermanos, debemos poner por obra. Ahora decimos, y en esa época, ¿qué hizo el Señor? Le dice, esfuércense, recobren fuerza, porque cuando Él restaura a aquellos que llamó, a través de ellos mismos, hermanos, vemos que le dice al pueblo, tengan ánimo. La iglesia, por ver la conducta de los pastores, de los líderes, se han desanimado. ¿Por qué cree que hay más gente allá afuera que adentro de las congregaciones? ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos llevado una palabra? No, yo conozco, yo estuve, pero vi, pero me hicieron, pero dijeron. Y el 90% de todo lo que le dicen uno sabe que es verdad. ¿Entiende? Entonces ahora tenemos que ir y luchar contra eso y mostrarle que no todos son iguales, que hay una sana palabra, ¿me entiende? Y otros como que están tan encerrados, endurecidos contra Dios por cosas que le han pasado. ¿Entiende? Si ellos lo ven en el mundo, ni los van a buscar. Ahora si se enteran que están en otra iglesia, me robaron las ovejas como si fueran de ellos. Cristo pagó un precio por ello. Por eso, hermano, tenemos que entender bien claro todas estas cosas y tenemos que ver por qué necesitamos nosotros ser llevados a un lugar diferente.
La iglesia debe levantar los ánimos. ¿Qué genera ánimo dentro de la iglesia si no es practicar la palabra, practicar la vida, entender lo que es la unidad, lo que es el entendimiento de tener las cosas en común, de estar juntos, de la ayuda mutua, del trabajo, del servicio, de hacer las visitas? ¿Me entiende? Todo tiene que ver con ese crecimiento que tenemos que alcanzar. Todo. No es esto sí y esto no, esto me agrada, esto no me agrada. Y los que son llamados tienen la responsabilidad de llevar el orden de las cosas y hacerle entender, hermanos amados, por la dirección del Señor hacia dónde Dios los quiere llevar. Y los que quieran recobrar ánimo y estar verdaderamente con ese ánimo pronto de hacer, de practicar y mostrar la vida de Cristo, hermano, ahí es donde va a venir la restauración. Hoy hay un complemento. Los que tienen que esforzarse, que tienen los llamados, no lo hacen. Y los hermanos están desanimados porque no ven sino las situaciones diarias que se ven con sus ojos naturales en las congregaciones. Y usted dice, y están ahí, y algunos envejecen, se mueren adentro de la iglesia con muchos años de congregación, hermanos amados, y nunca han dado fruto y han alcanzado la perfección hacia donde Él los quiere llevar. ¿Se entiende? Ahora, cuando miramos estas cosas, nosotros sabemos que es un tiempo de salir a hablar lo que hemos recibido, a transmitir toda aquella experiencia que Dios nos fue dando a través de la palabra. Y para eso, hermano, tenemos que entender que el ánimo es algo que se contagia. Usted agarra a un hermano, le habla la palabra y le dice lo que usted está aprendiendo porque está gozoso, está alegre, está teniendo experiencias con él. Eso lo contagia automáticamente y puede hacer que ese hermano pueda tener la misma actitud que usted tiene. Ahora, el desánimo también se contagia. ¿Me entiende? El desánimo puede ser por la desobediencia, por no querer dejar esas áreas de la vida, como siempre decimos, que sean perfeccionadas, o porque viste, porque vi, porque me hicieron. No, pero esto a mí me parece que no es así, pero bla, bla. Vio esos que después se meten en las casas y empiezan a darle a la lengua y después usted los ve que vienen al culto, ni los ojos pueden cerrar, no tienen una relación con el Señor y no hace falta ser muy sabio. Si el Señor está viendo y escuchando lo que hace, después las cosas le van mal y oren por mí, y siempre hay que estar orando por ellos. Pero ellos no quieren orar por nadie, ni por ellos mismos para salir de ahí. ¿Entiendes? Entonces estamos hablando con seriedad, hermano. Estamos hablando con seriedad delante de Dios porque la iglesia tiene que entender que fue llamada a seguir una perfección de vida. ¿Cuántos lo creen? Vamos a leer el verso 5. Mire lo que dice el verso 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. ¿Cuántos dicen amén? Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Era un tiempo, volvemos a lo mismo, de restaurar el templo. Era un tiempo, hermanos amados, de restauración, de trabajo. Había que esforzarse los que tenían el llamado y tenían que animarse los que iban a participar en el trabajo. ¿Y qué le dice? Así el pacto que hice con vosotros. Acá le está relatando lo que dice en Éxodo capítulo 33, verso 14, cuando el Señor le habló a Moisés y Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo de acá no me muevo. Si vos no vas conmigo, yo no me muevo de acá. Fíjese usted ese hombre de Dios que trae, hermanos amados, a que podamos ponerlo como ejemplo ya de la antigüedad. Un hombre, hermanos, que conocemos nosotros como Dios lo envió allí a Egipto, hermanos, para poder sacar de tierra de servidumbre a sus hermanos. Conocemos nosotros toda la historia y es ahí en Éxodo 33, 14 cuando le dice esas palabras. Y él acá, hermano, a estos que van a restaurar,
según el pacto que hice con vosotros. O sea, él había hecho una alianza, un pacto de que él no se había olvidado, hermanos, que tenía que llevar a lo suyo hacia un lugar. Y él les prometía, yo sigo estando con ustedes. Cuando se toman las decisiones correctas, hermanos, para una restauración, el Señor ahí está presente con su presencia, con su poder, con su dirección, y aquellos que se lo propongan en su corazón alcanzarlo, no les va a faltar cosa alguna, no les va a faltar nada. ¿Y qué les dice? No temáis, no temáis. ¿Por qué? Porque Él los iba a fortalecer, los iba a guiar. Acuérdese que esto pasó en la antigüedad, ellos no tenían el Espíritu Santo, pero Él les decía, mi Espíritu va a estar en medio de ustedes, mi Espíritu va a estar con ustedes. Acuérdese que en ese tiempo la ley decía que en el Éxodo, ahí mismo en 34:11, dice que aquel hombre que miraba el rostro de Dios se moría irreprensiblemente. Moría en el momento, porque así estaba escrito en la ley, que no podía ver a alguien cara al Señor y quedar con vida. Pero cuando habla de Moisés, hermano amado, dice que él hablaba cara a cara con Dios. Cara a cara hablaba con Dios, hermano. Cuando vamos a Deuteronomio 34, que enseña lo que la muerte de Moisés, dice que el pueblo de Israel lo lloró por más de 30 días ya en los campos de Moab. Fue, hermano amado, alguien que guió al pueblo, y dice la Escritura que no se levantó profeta después de Moisés que haya hecho tantos prodigios y milagros y maravillas entre el pueblo de Israel como lo hizo Moisés. Y ahí recalca que hablaba cara a cara con él. Fíjese usted, hermanos amados, hacia dónde va la gente que obedece, hacia dónde va la gente que se despierta, hacia dónde va la gente que tiene ese ánimo de servicio. Hermano, en ese entonces, según la ley, moría irreprensiblemente, pero a este hombre que él había llamado, dice que hablaba cara a cara con él. Así es lo que Dios quiere hacer en este tiempo finales con aquellos que se pongan en sus manos y que quieran traer esta restauración a la iglesia. Van a poder tener la dirección del Espíritu Santo, oír la voz audible del Espíritu Santo, y van a tener directivas precisas, hermano. A esa comunión va a llevar el Señor a lo suyo, y esa es la unción que va a romper los yugos, que va a quebrantar todo argumento y altivez de aquellos que se levanten, hermano. Así como estos hombres de Dios en la antigüedad se despertaron e hicieron las cosas, el templo fue restaurado. Vemos después como Nehemías viene, empieza a reconstruir los muros. Después está ahí Esdras, el sacerdote, empieza a rendir los holocaustos, y toda la bendición de Dios cayó en el pueblo. Así en este tiempo final, cuando empiezan a venir los de allá afuera, y estos hombres de Dios que lo han llamado, hermano, que han sido llamados por el Señor, van a sentir la bendición de Dios, y los va a ayudar, los van a restaurar, los van a preparar, y van a salir obreros a hacer la obra. Esta cosecha final, esa es la iglesia que se va a levantar en este tiempo postrero, mostrando la gloria del Señor, ya no a través de un templo, sino en sus vidas, porque vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y ahí tenemos que entender, iglesia del Señor, que ese es el llamado que usted tiene, que todos tenemos, para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese Señor está aquí en este mediodía, buscando esos obreros de valor que aprendan y que quieran hablar con Él cara a cara, delante de su presencia, cuando dobla su rodilla y empieza a clamar por la necesidad que tiene este mundo. De eso se trata este asunto. Y ahí el Señor dijo, hermanos amados, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuántos lo creen? La gloria postrera de estos tiempos finales va a ser mayor, hermanos amados. Cuando Salomón, hermano, hizo semejante templo, eso tuvo gloria, sí que lo tuvo. Cuando se hizo el segundo templo, tuvo mayor gloria, sí, porque estaba la persona de Jesucristo caminando adentro de ese templo. Hoy nosotros vemos que Él no está en un solo lugar, Él está dentro de cada uno de los que hemos creído. Es mayor la gloria postrera, porque hoy está dentro de todos nosotros. Alabado sea su nombre, alabado sea el Rey. Ahora esta gloria hay que manifestarla. ¿De qué manera? En la obediencia, en el esforzarse, en el practicar todo lo que Él está hablando a la iglesia.
Ahí, hermano, está la clave. Abrir el corazón y ya no cuestionar, ya no mirar, ya no deducir humanamente. No piense más, ya el que lo llamó tiene todo pensado para que usted y yo caminemos rectamente en este camino santo. Es un tiempo de reflexionar. ¿Por qué Dios me hace oír tantas cosas preciosas? Para emocionarme en un culto, llorar un rato, no, porque se tiene que formar la vida de Cristo. La iglesia tiene que ser restaurada. Hay gente allá afuera que está sufriendo. Hay gente que está, hermanos amados, con enfermedades terminales. Hay gente que tiene temor al aumento, a esto, al impuesto y a esto otro, y no tienen un plato de comida. Pero a nosotros nos dicen ni el sustento ni el abrigo les va a faltar. Es una promesa de nuestro amado. Por eso, hermanos, vamos a servir a Él con alegría, con fuerza, con ánimo. El templo tiene que ser restaurada. La iglesia tiene que ser restaurada. Él va a mostrar su iglesia antes de llevársela. Siempre lo decimos y lo gritamos porque lo vemos en su palabra. Entendamos que tenemos un llamado de Dios. No estamos acá por casualidad. Nadie está en la casa del Señor por casualidad. Él junta a los suyos y le transmite cuál es su plan y su propósito para con ellos. Después, como siempre, entre ellos hay quienes se despiertan en el buen sentido de la palabra, toman y aceptan el consejo. Y hay quienes no, siguen de largo. Y decimos, ¿y dónde está lo que se le enseña? Cuando pasan esas cosas, hermano, que ya ni para qué nombrarla, decimos, qué lejos que están. Y después están los otros que toman esa postura o actitud de quedarse calladitos, decir, bueno, yo paso desapercibido. Nadie pasa desapercibido. Sus ojos llenan la plenitud de la tierra. Delante de Él está todo lo que se hace, todo lo que se dice. Siempre le decimos esto, pero para que tengamos ese temor reverente, hermano. Para decir, ¿por qué? Si yo a Dios no lo voy a burlar. No voy a hacer esto o aquello cuando soy esto y esto otro. Mejor delante del Señor, acá estoy, Señor. Ayúdame, mi debilidad, mi pequeñez, te necesito. Cuando uno empieza a tener ese tipo de charla con Él, el Señor, hermano, empieza a conocerlo en la intimidad, empieza a saber cómo Él piensa, empieza a entender qué es lo que Él desea para con su vida. Es ahí donde empieza a tener una relación diferente. Fíjese en la antigüedad que hablaba con Dios y lo veía cara a cara. Y dice la Escritura que no había hombre más manso que Moisés. Y no tenía el Espíritu Santo como lo tiene usted. Hoy tenemos el Espíritu Santo, tenemos el don de la fe, tenemos la revelación de su santa palabra. Hemos oído doctrinas tan importantes para nuestras vidas y estamos en muchas oportunidades dando vuelta con un montón de cosas que lo único que es, hermanos, darle lugar al diablo. Como dice allá 20:10 de Apocalipsis, y el diablo que los engañaba. Los tiene ahí dando. Él no nos va a hacer perder la salvación, pero hermanos, nos tiene ahí para distraernos, para pensar, porque esto está primero, porque aquello esto tiene primero. Y ahí vio el hombre acomoda todo en sus pensamientos. Acuérdense cuando hablamos esa palabra, hermanos, que dice que el pensamiento con el consejo se corrige. Amén. Con el consejo, ¿quiere decir que yo puedo maquinar un montón de cosas? Sí, pero el consejo, ¿qué es? La palabra. Quiere decir que todo lo que yo maquino, el consejo, la palabra lo corrige, lo endereza, te saca. No, esto no es correcto, vení para acá, es así. ¿Entiende? Por eso la dirección del Espíritu Santo. Hermano, lo tenemos todo para alcanzarlo. Ninguno tenemos excusa. Y esto no es capacidad, no es sabiduría, no es estudio, no es nada. Es la dirección del Espíritu Santo obrando en esos corazones que se lo permiten. Amén. Tengamos siempre presente esto. Estos hombres de Dios estaban siendo despertados en el tiempo preciso por Dios para restaurar el templo. Hoy la iglesia está en este tiempo precisamente, hermano, haciendo énfasis con nosotros a través de todo lo que nos enseña, porque la iglesia tiene que ser restaurada. Aunque usted vea grandes edificios y saltar y bailar en la carne, la iglesia está en ruina. Usted vaya a esos locos que hacen eso y siéntese con ellos y abra la Escritura a ver qué entienden. No saben nada de Dios.
Han jugado con la emoción de ellos, hermano, y lo llevan a hacerle oír lo que quieren oír. Pero después cuando le pasan cosas no saben para dónde disparar, por eso que después a la larga se van, porque no tienen nada de Dios. Esto se forma la vida de Cristo y después pasa por donde tienen que pasar. Y nosotros siempre enseñamos y lo ponemos por ejemplo al Señor, que dijo, hermanos, allá el escritor de los Hebreos, que por lo que padeció aprendió. O sea, Cristo tuvo que padecer y cree que nosotros no. Cree que porque saltemos y bailemos está todo bien. No, no está todo bien nada. Nosotros tenemos que entender que Él es nuestro representante, nuestro ejemplo, Cristo hombre. Y así todo lo que Él logró estando acá es lo que usted y yo podemos lograr. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos lo que Él tenía, la fe y el Espíritu Santo. Él tenía una relación con el Padre. Hoy nosotros podemos tener una relación con el Padre y con el Hijo, porque Él ahora está a la diestra del Dios Padre. Y nos dejó su Espíritu Santo para dirigirnos. Entonces decimos, ¿qué nos falta? Nada. ¿Cuál sería el ingrediente para que esto sea un complemento a que yo haga las cosas? La obediencia, la voluntad propia, quebrarlo. Decir, no, hasta acá por mi voluntad propia las cosas no las estoy haciendo del todo bien. Y Dios siempre decimos, no hablamos de pecado, hablamos de tomar decisiones sabias, rectas, responsabilidades. Los que tienen llamado, esfuércense. Los que están siendo instruidos, anímense. Hermanos amados, tiene que ser así esto. Porque todos nos necesitamos. ¿De qué servirían los dones ministeriales si no hubiese ninguno de ustedes? ¿Qué harían ustedes acá sentados si no estuviéramos nosotros? ¿Se entiende? Es un complemento. Nos necesitamos, hermano. Los dones no son para inflarse como a tanto les pasa. Son para la edificación de la iglesia. Y eso es lo que hacemos. Le traemos sana palabra y lo que el Espíritu Santo nos hace entender, eso es lo que transmitimos. ¿Vio por qué Pablo allá en Mileto se lavó las manos y dijo, yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes? Él dijo, yo no he rehuido a anunciaros el consejo de Dios. Y los hermanos lloraban y se le colgaban del cuello a Pablo porque él dijo, ninguno va a ir más mi rostro. Y de ustedes mismos va a haber quien se levante y van a despedazar el rebaño. Yo le estaba profetizando que de ellos mismos iban a levantar los que lloraban y lo abrazaban y le decían, Pablo, te amamos. ¿Me entiende? Este hombre de Dios tenía un discernimiento de espíritu y sabía aún lo que le iba a pasar en un futuro. Hoy estamos escuchando la voz del Señor. Hoy estamos y todo este tiempo estamos escuchando palabras, hermano, a través de la literatura, a través de los devocionales, a través de los mensajes de los días domingo por la tarde, las cosas que hablamos aquí y todo lo que Dios permite. Decimos, no es más que suficiente para que yo aprenda realmente a encaminarme y estar ahí firme con el jefe de grupo, decir, ¿qué hago? ¿Puedo ayudar? ¿Puedo estar? ¿Puedo...? No, cada uno firme en su postura, firme en su manera de pensar. Salgan de ahí, hermano, salgan de ahí. Aprendan a ser dócil al obrar del Espíritu Santo. Aprendan a ser dócil, hermano, a la necesidad que hay. Aprendan a mirar la necesidad. Anímense, recobre ánimo todo el pueblo. Ese era el llamado de Dios que tenía. Y cómo se lo hablaba a través del profeta Ageo. Hoy Él nos habla a través del Espíritu Santo para que todos nosotros obedezcamos y pongamos por obra lo que nos enseña. Por eso rogamos a Dios que esta palabra le sirva a su vida espiritual, que esta palabra sea una lumbrera y a partir del día de mañana que comienza la semana empezar a orar por nuestros hermanos que están apartados, que están quedados. Si hay una visita, tomar la responsabilidad de ir a verle, de ir a llevarle un tratado, de orar, de ir a buscarle. Agote todas las instancias vida y por haber, porque el Señor lo va a respaldar. ¿Sabe por qué? Porque Él le está diciendo animate y que dice no temas, yo estoy con ustedes. Le decía en aquel entonces y hoy nos dice a nosotros, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El poder de Dios no ha cambiado, su poder no ha cambiado, lo que cambia es el pensamiento humano, pero somos uno en Él y tenemos que entrar en Él. ¿Y cómo se manifiesta que somos uno en Él? Cuando tenemos una plena obediencia, hermano, va a haber ese sentir que había en Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Así que, hermano, yo le aliento con estas palabras. Vienen días
día es decisivo y cada vez se está cerrando más el camino en aquellos que están todavía en un rinconcito pensando basado en sus propios argumentos, pero también se va a hacer bien notorio aquellos que a través de la palabra se empiezan a animar y se empiezan a involucrar y empiezan a participar. Esos van a tener el respaldo del Señor. Cuenten con nosotros para la ayuda, hermanos amados, en un consejo, en una palabra, en una corrección, en un aliento, en lo que sea, pero estamos ahí, hermanos, porque eso queremos sostener, lo que es bíblico, lo que es verdad, lo que Él está haciendo y logrando entre su pueblo. Para eso cuente con nosotros para poder ayudarle. Hermano, es tiempo de buscar todo lo que se necesita para poder tener una vida en obediencia, porque nuestro Señor está a la puerta. Y a su nombre nos ponemos de pie, amados hermanos. Le damos gracias como siempre al Señor que Él nos ha permitido una vez más, todos juntos, el meditar en su palabra. Quiero hacer una